Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les bendiga. Saludos en esta mañana preciosa para todos. Agradecido entonces con el Señor por sus vidas. A ver a quién tenemos por aquí. A todos digo yo, pero es la hermana Gabriela. Gracias al Señor. Buenos días, hermana Gabriela. El Señor Jesús la bendiga. Saludos. Muy buenos días. ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, no sé quién más tenemos por acá. Ok, ahí está Helen. Hola, hermana Helen. El Señor te bendiga más también. Saludos, buenos días. Buenos días. Ahí está Carito desde Bogotá. Hola, Carito. Jesús te bendiga. Buenos días. El Señor te guarde. Mi hermano en Ben. Hola, hermano en Ben. El Señor te bendiga. Saludos. Saludos para todos en esta mañana. Bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Señor por un día más. Porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar esa promesa maravillosa que Él nos dio, una vida eterna. Y eso es entonces lo que, bueno, el Señor nos da. El gozo nos da la alegría, la felicidad. Callita Ru. Hola, buenos días, Callita Ru. Jesús te bendiga. Ahí está mi hermana Margarita también. El Señor te bendiga. Hola, Margarita. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está entonces mi hermana Jessie. Hola, Jessie. Jesús también te bendiga. Saludos. Señor te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Se siguen sumando más hermanitos y bueno, agradecidos por todas las cosas con el Señor y bueno, por también este gran privilegio de poder compartir al lado de ustedes esta vida de fe. Ahí está entonces mi hermano John Minota. Buenos días, hermano John Minota, el Señor te bendiga. Ahí está María Lucero, Lucerito, Jesús te bendiga. Está José Luis Rivas, hola Joche, Jesús te bendiga. Está Carolina, alias Nina, Señor te bendiga, Nina, el Señor te guarde en su precioso nombre. También está mi hermano Juan Manuel Ortiz, el pastor Juan Manuel. Señor te bendiga, hermano Juan Manuel. Ahí está Eduardo Sancho, el Señor te bendiga, Eduardo, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bien, agradecido entonces por sus preciosas vidas, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, mis amados hermanos, entonces hoy vamos entonces aquí, ahí está, bueno, ahí está Jairo Guzmán, Señor Jesús te bendiga, también el Señor te guarde. ¿Quién más? Bueno, ahí sigo a medida que se van sumando, sigo saludando, pero quería comentarles de que entonces ahí está Yesenia Artavia, Jesús te bendiga, Yesi, Jesús te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Bueno, ahorita sigo saludando y voy por fin a decir lo que quiero decir. No, que entonces, don Alberto, el Señor me lo bendiga para usted, para su casa, un saludo cordial para usted, para su señora Carmen y para la casa, todos, el Señor los bendiga. Ahí está mi hermana Ana Solano, el Señor te bendiga más, el Señor te guarde en su precioso nombre. A ver si por fin, bueno, entonces les decía que para hoy vamos a tener entonces, a cambiar un poquito la dinámica, vamos a compartir una pequeña enseñanza con respecto entonces a la importancia, de la oración de intercesión. ¿Ven? Nosotros entonces, la idea es que podamos todas las cosas poder entonces tener el conocimiento acerca de el por qué y el para qué las estamos haciendo, para que no sea entonces o no se convierta únicamente en una vana repetición, en un acto religioso. Nosotros hemos estado entonces, en la mañana el tiempo de lectura bíblica y de oración de intercesión. De oración de intercesión. Pero vamos a mirar con la Biblia, hacer un pequeño estudio para que podamos entonces y tengamos claro más exactamente el panorama acerca de la importancia y la relevancia que esta oración de intercesión tiene.
para que entonces ahora sí, pues haya y tenga más sentido aún todas las cosas que estamos haciendo, todas las cosas que hacemos. Ahí está mi hermano Marco, el Señor te bendiga. Angie Peralta, el Señor te bendiga. Saludos. Entonces, bueno, esa es la idea. Vamos entonces a compartir este estudio acerca de la importancia de la oración de intercesión. Vamos entonces a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir por la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que a través de la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, el Padre sea por medio de la palabra trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Dios de los vivos, por este tiempo que tú, Señor, nos estás proporcionando para que como iglesia podamos, Señor, por medio de la fe en tu Hijo Jesús el Cristo, confesándolo a Él como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, acercarnos a ti, Señor, a pesar de nuestra condición, a pesar del pecado y la maldad que nosotros reconocemos ahí en nuestras vidas. Pero sabemos, Señor, que podemos disfrutar, Señor, de tu santidad, por la santificación, Señor, que ha sido y es posible a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, de la sangre, Señor, que allí fue derramada, Padre Celestial. Padre, en esta hora venimos clamando, Padre bueno y misericordioso, que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, abriéndonos las Escrituras y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Prospera, Señor, este tiempo y ayúdanos para que podamos tener revelado, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, Señor, la importancia, Señor, la relevancia de poder, Señor, orar bien, de manera eficazmente, de poder, Señor, dar cumplimiento al mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio de amarnos los unos a los otros como Él también nos amó, que lo podamos y lo entendamos y discernamos, Señor, que es la importancia, el cual es, Señor, esa gran importancia que tiene el poder orar e interceder, Señor, conforme a la voluntad tuya, lo que tu Hijo Jesucristo nos manifestó y lo que tu palabra dice, que el deseo también tuyo es que todos los hombres sean salvos. Padre, a tu gracia, a tu buena voluntad, encomendamos nuestras vidas y este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Eso, mi hermano Rafael Peralta, el Señor Jesús te bendiga. Está también la hermana Marielita, el Señor la bendiga, mi hermana Mariela. Bueno, rápidamente entonces, bien. Nosotros somos cristianos y a los que la Biblia llama cristiano son a los discípulos de Jesús el Cristo. Un discípulo es entonces el que conoce y obedece, hace la doctrina, pone en práctica la doctrina de su maestro. ¿Ve? Entonces, nosotros lo llamamos al Cristo, nuestro maestro, nuestro Señor. Cuando hablamos y nos referimos a Él como nuestro maestro, es porque es el que nos enseñó y el que nos enseñó no solamente, digamos, a través de sus palabras, sino por medio de su ejemplo. Y cuando le decimos entonces Señor, estamos haciendo entonces referencia que reconocemos que efectivamente Él dijo, como lo manifiesta después de resucitado, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, hola Fred, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que a Él, al Hijo, le fue dada toda la autoridad de parte del Dios y Padre nuestro. Así que el llamarlo a Él Señor y significa que nosotros reconocemos su autoridad y nos sometemos a ella. ¿Y que cómo reconocemos entonces esa autoridad? El Señor, entonces, allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, rápidamente vamos allí. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6.
se queja el Señor, ¿va? Y manifiesta. Capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ven? Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Pues el hecho de que lo llamaran Señor, Señor, como simplemente un acto vano, producto de su hipocresía, aquí el Señor les deja claro: no me pueden o no me llamen Señor porque ustedes no reconocen mi autoridad. Ustedes no reconocen realmente que yo salí de Dios he venido. Entonces, eso es. No reconocían su autoridad, sin embargo le decían Señor, pero únicamente como tal, producto de una hipocresía. Bien, Él realmente es nuestro Señor, se convierte en el Señor y es el Señor nuestro y de la iglesia y de los cristianos cuando nosotros realmente obedecemos su palabra. Y ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 34 del Evangelio según San Juan: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Entonces, ojo, porque el mandamiento que el Señor Jesucristo está dando es que nos amemos unos a otros, pero entonces aquí hay que aclarar algo, y es que entonces cuando a nuestro Señor Jesucristo le preguntan acerca de cuál es el mandamiento más importante en la ley, refiriéndose entonces a la ley efectivamente como tal, a los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, entonces nuestro Señor Jesucristo, vamos rápidamente allí a Mateo, hay que mover siempre rápidamente, hay que movernos o que suenen las hojitas, porque es lo importante que la Biblia dice que escrito está, más que entonces pensar que el pastor dijo que es. Entonces, bien, en San Mateo, en el capítulo 22, versículo 37, bueno, desde el 36, dice: Maestro, San Mateo capítulo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, de los 10 mandamientos, entonces está dejando claro que pues la esencia en realidad de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces lo que manda la ley es amar. Eso es lo que manda la ley, amar. Ese es el mandamiento. Y sin embargo, entonces nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo diciendo: ¿no os dio Moisés la ley a vosotros y ninguno la cumple? ¿Y ninguno la cumple? Entonces, está dejando claro que es entonces que por eso la Biblia dice que por la justicia de que es a través de las obras de la ley, ninguno puede ser justificado delante de Dios. Porque lo que la ley manda al hombre es amar. Y la capacidad de amar en el hombre no existe, no está. Por causa de el pecado. Porque
la paga del pecado es la muerte. Y la muerte, el significado correcto de que en la Biblia está hablando acerca de muerte es separación. Así como usted y yo tenemos claro el entendimiento acerca de la muerte de la carne, entonces se murió su papá, se separó. Se le murió un hijo, está separado del hijo. Y el dolor y la tristeza que nos causa la muerte es entonces ¿qué? Que ya no vamos a estar con ese ser, que estamos entonces separados de ellos y entonces ya no lo voy a volver a ver y entonces no, tranquila, lo consuelan. Se van a ver entonces en la otra vida, tranquila, allá se van a encontrar en el cielo. Y por eso cuando las personas normalmente llevan muchísimos años casados y tienen, digamos, esa vida ya de costumbres, entonces, de tantos años de matrimonio, entonces se muere uno y muy seguido se muere el otro. ¿Por qué? Porque pues no soporta el dolor y no soporta las ganas de poder estar con esa persona que ha estado durante tanto tiempo. Y la muerte es sinónimo de separación. Y en el libro de Romanos, entonces la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte y dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La muerte es en la Biblia la consecuencia del pecado y lo que significa es estar separado. La criatura, el hombre, del ser, del Dios que lo creó. El vínculo está roto. En la Biblia, nosotros en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos encontramos que la Biblia dice Dios es amor. 4:8, perdón, nos encontramos que la Biblia enseña que Dios es amor. Y al entonces el hombre estar separado de Dios que es amor, por eso lo que les explicaba ahorita, no existe o no hay en el hombre la capacidad de amar. Y bueno, yo sé entonces que nosotros, por decirlo así de alguna manera, entonces hablamos acerca en nuestras relaciones interpersonales de amor. Y pues los esposos se aman, los padres que aman a los hijos, las personas que aman a, digamos, su comunidad, las personas que aman a su país, las personas aman su empresa, las personas aman a sus jefes, las personas aman, aman. Pero la Biblia entonces nos está enseñando realmente cuál es, esa real característica del amor. Y es así, vamos a mirarla en 1 Corintios capítulo 13, en 2 Corintios, perdón, capítulo 13. Perdón, capítulo, ¿dónde? No, me confundo. Primera de Corintios capítulo 13. A partir entonces en el capítulo 13, a partir del versículo 4 dice, y nos muestran entonces las características de lo que es en realidad el amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa definición de lo que en realidad es el amor, nosotros, escúchenme bien, en este mundo no existe, no lo hay. Y la consecuencia, el por qué no lo hay, es la consecuencia, la razón por la cual no lo hay es por consecuencia del pecado, por causa del pecado. En este mundo que nosotros vivimos no vemos y no hay y no existe el amor realmente. Hola Patricia, Jesús te bendiga.
Y por eso entonces, de alguna manera, siempre los hombres estamos entonces poniendo en duda o cuestionando la existencia de Dios, que es amor. Y máxime sabiendo de que se trata de que es amor. Porque al no ver en este mundo en el que nosotros vivimos amor por ninguna parte, pues entonces eso es lo que hace que entonces ese argumento acerca de la no existencia de Dios cobre más fuerza. Pero bien, entonces ahora, ya, cuando acabamos de ver en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, allá en el capítulo 13:34 de Juan, lo oímos entonces diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Entonces, que os améis unos a otros, pero entonces, mire, hay una gran diferencia entre, ahora sí, porque nuestro Señor Jesucristo, entonces, cuando allá le preguntaron por el mandamiento de la ley, dijo que era el amor a Dios y el amor al prójimo, como a sí mismo. Ahora entonces nuestro Señor por eso dice: un mandamiento nuevo os doy. Y después allá en la carta de Juan va a decir: no es que si fuera un mandamiento nuevo como si no fuera el que se los dio desde el principio. Pero el Señor está, digamos, entonces aclarando de alguna manera, sí, el mandamiento continúa siendo amar. Sigue y continúa siendo el mandamiento amar. Pero cuando el Señor dice aquí nuevo, está haciendo entonces referencia a que entonces ahora nosotros entonces, al recibir por medio de Jesucristo el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la manifestación del amor de Dios del Padre, es el Hijo. Y cuando entonces nosotros recibimos al Hijo y creemos y confesamos que Él es el que el Padre envió al mundo a morir en la cruz y derramar su sangre para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados, entonces nosotros recibimos el amor de Dios. Entonces Dios nos ama a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces, a través de el amor con que Dios nos ama por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, ahora nuestro Señor Jesucristo, entonces nos está diciendo es que nosotros debemos amar. Por eso Él hace referencia y dice claramente: como yo os he amado, que también os améis a unos a otros. Entonces, ¿cuántos entonces podemos ver, conocen ustedes el sol, cierto? El sol es el astro rey, la fuente de energía y de luz de esta nuestra Vía Láctea. Y entonces el sol alumbra. Pero ¿cuántos también en la noche ustedes pueden o han visto que la luna también sale y alumbra? Pero la luz no tiene luz propia. Lo que hace la luz es reflejar la luz del sol. ¿Ve? La luna no genera o no produce luz, no irradia luz, pero uno la ve brillar y la ve que ilumina, y en esas noches de luna llena todo es maravilloso y parece que incluso estuviera más bien en vez de la luna el sol. Pero lo que hace la luna es reflejar, ella retiene la luz del sol, ella retiene la luz del sol y la refleja, pero no la produce. De la misma manera ocurre entonces con nosotros, porque a pesar de que entonces el pecado fue y ha sido perdonado por medio de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, aún entonces moramos en este cuerpo, en esta carne. Entonces, de eso es que debemos tener claridad.
que no podemos entonces, mientras estemos en esta carne llena de pecado, viciada de pecado, vendida al pecado desde el principio, y que Dios condenó en la carne el pecado desde el principio, entonces no podemos amar. Entonces nuestro Señor Jesucristo es la fuente del amor. Él es el que recibe el amor del Padre, porque como el Padre me ha amado, yo los he amado. Y emana su calor, emana su luz, emana su amor, y nosotros entonces aquí lo que estamos haciendo ahora la iglesia es reflejando en la tierra ese amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia la iglesia, y a través de la iglesia a todos los hombres. Por eso entonces, escúchenme bien, ese mandamiento, él hace referencia acerca de que es nuevo, para que entonces ya no amemos con el amor entonces de aquí, terrenal, carnal, diabólico, que es contrario a todo lo que nosotros acabamos de leer, porque pues el concepto que nosotros tenemos de amor jamás y nunca tiene o va a estar relacionado con el sufrimiento, con la entrega, con lo que solamente pues de verdad Dios nos está manifestando. Así puede que entonces, bien, nada. Esa es la realidad, y eso es lo que debemos entonces tener presente. Esta gran responsabilidad, porque el Señor nos está enseñando en la Biblia que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y que todo aquel al que más se le da, más se le demandará. Entonces, el Señor, Dios Padre Todopoderoso, de las personas no creyentes, de las personas que aún no han recibido la gracia de lo que podríamos llamar el mundo como tal, de las personas del mundo, no está esperando. No está esperando nada. Del que Él está esperando entonces de los que está esperando es de nosotros, de sus hijos. Y lo que está esperando es pues que efectivamente Él sea glorificado en la tierra, así como dijo el Hijo, yo te he glorificado en la tierra. Y como hijos de Dios, nosotros, así al igual que Jesucristo, nuestro Maestro, que nos enseñó y ejemplo nos dio, siempre lo que debemos y tenemos que procurar siempre es glorificar al Padre. Y la forma como manifestamos la gloria del Padre es a través de poder manifestar su amor. Su amor que está entonces dado a través del Hijo. Y del Hijo que murió en la cruz y derramó la sangre para que nosotros recibiéramos el perdón, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la salvación. Yo como cristiano, como hijo de Dios, estoy seguro acerca del amor de Dios, porque envió a su Hijo Jesucristo y Él murió en la cruz y derramó su sangre para que yo recibiera el perdón de mis pecados y fuera salvo de la ira de Dios, del juicio venidero. Esa es la salvación. Me salvó del castigo eterno, me salvó de la ira de Dios, me salvó de Dios mismo. Dios me salvó de sí mismo, de su propia ira. Y esa es la forma y esa es la manera como yo estoy entonces seguro acerca del amor de Dios. Y ahora entonces lo que Dios está entonces pidiendo es efectivamente, como lo acaba de leer, lo acabamos de leer, un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros como también Él nos amó. Él nos amó y entregó su vida en la cruz y derramó su sangre para que recibiéramos entonces el perdón. Dando su vida nos amó. Y ya entonces ahí en Juan también, capítulo 15, dirémoslo por favor, Juan 15,
continuando con el mandamiento, pero en el versículo 12 nuevamente, Juan 15, 12, primero habló del mandamiento en el 13:34, ahora continúa hablando del mandamiento durante la última cena, pero allí en el 15, entonces en el 12 ya se ha ido entonces Judas y dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y leamos el 13. Juan 15, 12, perdón, y 13, 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ok. Nadie tiene mayor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Entonces él está dejando claro por eso que el amor más grande es dar la vida. Y esa es entonces, en la voluntad de Dios, nosotros podemos ver la manifestación del amor del Hijo a Dios dando su vida. Se humilló a lo sumo hasta morir en una cruz, dando su vida de la manera más baja, de la manera más humillante, morir como criminal en una cruz. Y por eso el Padre lo exaltó a lo sumo. Ahora bien, entonces eso es lo que el Señor Jesucristo está pidiendo, que nosotros, así como Él nos amó, puso su vida, dio su vida para manifestar el amor de Dios, entonces que nosotros también demos nuestras vidas para manifestar ese amor de Dios. Y que entonces, para que tengamos claro, todo esto, ¿cómo ocurre? Todo esto ocurre de una manera: por medio de la oración, a través de la oración. ¿Cómo el Hijo para nosotros? Porque tener claro y conocer la voluntad de Dios implica el poder saber de que hay una relación, o existe una relación en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es que existe en Dios es antes que todas las cosas fuéramos creadas, y que como tal, en esa relación, nosotros las criaturas no participamos desde antes de la fundación del mundo, porque aún no habíamos sido ni siquiera creados. Más bien, nosotros, la creación, todas las cosas, las visibles y las invisibles, somos producto, consecuencia de esa relación. Y allí entonces usted y yo lo vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo que porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Doña Susana, Jesús le bendiga. Doña Susan, el Señor la guarde. Entonces, tener claro esa relación. Y que entonces a todo de lo que hemos hablado ahorita, ¿cómo ocurre? ¿Cómo es que el Hijo manifiesta el amor al Padre? Entregando su vida, muriendo de la manera más humillante en una cruz. Pero ahora, ¿cómo es que entonces el Hijo manifiesta el amor a nosotros ante el Padre? Por medio de la oración de intercesión. Porque el Hijo ora al Padre e intercede por nosotros. Juan 17 es esa manifestación. Es esa manifestación. Entonces ahora sí,
del amor del Hijo con el que Él nos dice que amemos nosotros, intercediendo ante el Padre por medio de la oración de intercesión. ¿Ve? Juan 17 es la muestra. Juan 17 resume esto de lo que entonces estamos aprendiendo. Jesús el Cristo, nuestro Señor, antes de ir a la cruz, antes de separarse de su iglesia, de los suyos, usted y yo vamos a ver Juan 17 y vamos con el entendimiento a leer y vamos a darnos cuenta. Juan 17, desde el 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Porque el Padre no recibe la gloria del hombre directamente, porque el Padre es un Dios santo, santo, santo. Y los hombres somos carne, vendida al pecado. Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa es la obra del Espíritu Santo en la tierra, glorificar al Hijo. Que los hombres podamos creer y confesarlo a Él como el Hijo de Dios que murió en la cruz, derramó la sangre para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y que no ha habido nada que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer, que no existe y que no hay justicia en nosotros, sino que todo el tiempo estamos reconociendo que dependemos absolutamente en todo, solamente de la sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, Él me glorificará. Juan 16, Él me glorificará. Entonces el Espíritu Santo está aquí en la tierra para glorificar al Hijo. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo cuando usted y yo reconocemos que no hay justicia en nosotros, que no ha habido y no hay nada bueno o malo que usted y yo hayamos podido hacer o dejar de hacer para acercarnos a Dios, sino que la única forma como estamos sabiendo que podemos entrar delante de la presencia suya es gracias por los méritos al sacrificio, a la sangre que el Hijo derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces aquí lo que está diciendo es: hola Hijo, Jesús te bendiga, que tu Santo Espíritu actúe, que dé testimonio de mi obra, para que también el Hijo te glorifique a ti. Porque entonces de esa manera es que entonces, en ese orden, es que el Padre recibe la gloria. Filipenses entonces allá dice claramente: para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque el Padre recibe la gloria es a través del Hijo. Pero para que el Padre reciba la gloria a través del Hijo, entonces el Espíritu Santo está en la tierra glorificando al Hijo. Entonces el Espíritu Santo nos hace y nos conmueve a que glorifiquemos al Hijo. ¿Por qué? Porque ¿cómo no darle la gloria sabiendo de que Él nos salvó, nos rescató, dio su vida por nosotros, tomó el lugar en esa cruz que usted y yo nos merecíamos, que todos nosotros nos descarriamos como oveja, mas el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros, que Él fue molido por nuestras transgresiones, que los que merecíamos ese castigo eterno éramos nosotros, sin embargo Él tomó nuestro lugar.
Por eso lo glorificamos. Y entonces con esa gloria que el Hijo recibe a través de confesar su sangre, su obra, es que el Padre recibe la gloria. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener ahí entonces presente. Sigue, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ve? Empieza a hablar de la relación antes, preexistente, porque antes que, como le dice el Señor, antes que Abraham fuera, yo soy. Porque antes que las criaturas y las cosas creadas fueran hechas, el Creador ya existía. El Padre, el Verbo y el Espíritu ya existían. Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, está haciendo referencia al nombre de Jesús, les he dado. El Padre le dio el nombre a su Hijo y Él nos dio el nombre. Ellos lo recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos. Ya. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos. Entonces el Señor Jesucristo, la Biblia dice, ¿sí?, que Él, ahorita, en este momento, el Hijo ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, pero que no está allá como tal esperando que los ángeles y todos le canten, sino que dice claramente el Señor, mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo, y que el Hijo continúa aún todavía con su ministerio. Miremoslo en Romanos 8. Romanos 8, capítulo 34. Véanlo todo el tiempo en la casa, pero miremos este punto, el 34, enfoquémonos. ¿Quién es el que condenará? Cristo, que es el que murió, más aún, Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. El Señor Jesucristo entonces ora al Padre e intercede por nosotros. Y Él está diciendo, entonces no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y lea todo el tiempo, y entonces dice que el Hijo fue al cielo, pero que Él no ruega por el mundo, sino que nosotros estamos en el mundo. Y ahora nosotros nos dice, id por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y el Hijo no ruega por el mundo, porque el rogar por el mundo ahora es nuestro ministerio. El rogar por el mundo ahora es nuestro ministerio. Es la labor de la iglesia, de los cristianos. Entonces nosotros intercedemos por ellos
con el Espíritu Santo, y el Hijo intercede por nosotros. Pero nosotros intercedemos en obediencia al mandamiento que el Hijo nos dio. No hay amor más grande que este, que uno que ponga la vida por los demás. Entonces, ahora el trabajo nuestro es dar la vida por el mundo. ¿Ve? Es dar la vida por los demás. Y ese es entonces el poder de la oración de intercesión. Esa es la manifestación de que entonces nos amamos los unos a los otros. Y si alguno no ama a su hermano, entonces no es de Dios, porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto conocemos el amor, que nos amamos los unos a los otros. Primera de Juan. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces sí, pero está diciendo entonces ame a su hermano, es únicamente para la iglesia. Y que hay que orar entonces solamente por los miembros de la iglesia, o entre nosotros unos por otros. No, porque la voluntad de Dios hoy para con los hombres. Miremos un momento, por favor. Miremos un momento, por favor, en Corintios. ¿Sí? En Primera de Corintios. Perdón, ¿qué les dije? Primera de Corintios. Ay, espérenme un momentico. Chao, Santi, Jesús te bendiga. Perdón. Esperen que me desconcentré. Vamos a mirar aquí en... Estoy buscando esta escritura que oremos por todos, por los que están en eminencia. Perdón, no, en Timoteo. Primera de Timoteo, perdón, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice, a partir del versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la prioridad para Dios. La prioridad entonces para Dios es la salvación, porque ese es su nombre, Dios el Salvador. Y Dios quiere que los hombres lo conozcan, pero que lo conozcan
como su Salvador. Y para que lo conozcan como su Salvador, debemos predicarle el Evangelio. Pero debemos entonces, primeramente, interceder por ellos. Interceder por ellos. Orar por ellos. Así como dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Debemos orar. Y es entonces, ahora sí, mi hermano, por eso, como les decía, con el entendimiento, para que sepamos entonces cuál es y por qué que oramos y hacemos el tiempo de oración de intercesión, porque es importante que usted y yo estemos siempre, en todo momento, en todo ruego, en toda súplica, clamando, intercediendo. Yo ruego por estos, ruego, el Señor Jesucristo ora por nosotros, intercede por nosotros, por su iglesia. Y está entonces, nos dio mandamiento a la iglesia que intercedamos por el mundo. Porque así entonces, como les decía, entonces el sol de justicia, que es Jesucristo, refleja el amor de Dios en la iglesia y nosotros somos los que le manifestamos ese amor al mundo. El amor de Dios se manifiesta en la iglesia, a través de la iglesia. Y es por medio todo de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la manifestación más grande de fe es orar. Ay, pastor, entonces, pero el culto, sí, hermano, sí. Y una de las manifestaciones más grandes es el culto. Y una de las manifestaciones más grandes, entonces, para que no quede que la más. Pero manifestar la fe es orar. A través de mi oración, de la oración, es que yo manifiesto que realmente tengo fe. Pero es la obediencia, pero es que cuando yo oro y intercedo y es el mandamiento que me dio el Señor. La iglesia lo que nos mandó fue a orar, a rogar, a clamar, a implorar, a suplicar, a interceder por el mundo, porque a ellos el Dios vivo no los oye. Porque Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye, a ese escucha. Y a los que escuchan en este momento es a los temerosos de él que hacemos su voluntad, a los que nos hemos arrepentido y hemos creído en su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo. Miremos conmigo rápidamente, veamos, vamos a Ezequiel. Y siempre rápidamente, mis amados hermanos, porque léanlo en casa, por favor, les pido. Lea Ezequiel capítulo 22 para que tenga todo el contexto, y no diga, ay, no, es que sacamos un verso y lo convertimos en un pretexto. Lea todo el contexto. Yo los trato de meter, la mayoría de las veces yo trato de contextualizar, pues precisamente eso, para que haya un entendimiento más amplio. Sin embargo, entonces, por tiempo, pues en este caso, léanlo por favor, al igual que el capítulo 17 de Juan, maravilloso, para que vean la oración de intercesión perfecta por la iglesia y por los que no pertenecen a la iglesia a través de nosotros. Y ahora también este Ezequiel, el capítulo 22, véanlo completo. Sin embargo, entonces, veamos. Aquí está hablando acerca de, en el capítulo 22, los pecados de Jerusalén. Está hablando acerca de los pecados de Jerusalén. Hola Patricia, Jesús te bendiga. Mauricio, Jesús te bendiga. Jesús Sánchez, Jesús te bendiga. Bueno, ahí seguimos saludando. Y está hablando entonces de los pecados y la consecuencia del pecado, que es la muerte, y que lo que causa la ira de Dios es el pecado. Porque separa al Creador de la criatura. Y el propósito y la voluntad del Creador no fue estar separado del hombre. Por eso al pecado ofende a Dios, porque es en contra de su voluntad, porque mancha su santidad. Entonces está hablando de ese pecado y está hablando de la consecuencia del pecado. Y entonces
podemos verlo para que nos metamos más entre el contexto. Todo lo que están haciendo mal, todo lo que está, el pecado que se ha apoderado entonces ya de la tierra, y dice sus sacerdotes, a partir del 26, bueno, es que no, tiene que ser desde el 24, desde el 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, a Jerusalén, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinación, mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Ay, ay, ay. Cuando está hablando aquí de Jerusalén, está hablando de la iglesia, está haciendo referencia a la iglesia y está haciendo referencia a una iglesia corrupta. Una iglesia que se corrompe y que no hace lo que su Señor la mandó a hacer, interceder. La iglesia intercede entre Dios y el mundo. Y busqué entre ellos un hombre que hiciere vallado y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Sí ve que ya no están cumpliendo su ministerio? Y cuando usted se va a dar cuenta, entonces en el pueblo de Israel tenía también ese ministerio, la nación de Israel, para eso la escogió. Y no cumplieron su ministerio de manifestar a Dios. Eso vino, y entonces por tanto el reino será dado a otros que produzcan frutos dignos de él. Y lo mismo ocurre cuando la iglesia no da los frutos, cuando no oramos y no hay intercesión en la iglesia y no hay oración en la iglesia. Y busqué entre ellos hombres que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé ahora sí sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. ¿Ok? Entonces meditemos, veamos la importancia. El Señor está buscando entonces que usted y yo nos paremos en la brecha, la iglesia se pare en la brecha y haga vallado por su casa, por su familia, por sus vecinos, por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de estudio, por los que gobiernan esta nación, por este país. Que clamemos, que oremos, que roguemos en toda ruego y en toda súplica, que intercedamos, que pidamos con todo el corazón. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos entonces saber que nada está haciendo por casualidad, y que nosotros estamos entonces, el Señor nos conmueve por medio de su Espíritu Santo para que tengamos este tiempo maravilloso de intercesión todas las mañanas. ¿Y qué es para eso? Para que entonces para que cumplamos nuestro ministerio, para que demos obediencia al mandamiento del Señor. Y que siempre, entiéndame, siempre. Entonces uno ve y entonces ven los mismos y por los mismos. Siempre va a haber necesidad, siempre, siempre, siempre. Su vecino, su familiar, su pariente, su misma casa. En su misma casa, ¿no?
No puede cesar, no puede cesar. Y entonces esos son los tiempos maravillosos que como iglesia el Señor nos proporciona. Entonces tengamos claro que no estamos haciendo una vana repetición, no estamos jugando a ser religiosos, no es que tengamos una agenda para tenerlos ocupados, sino que con el entendimiento es que el Señor, bueno, con su Espíritu Santo nos conmueve y proporciona los canales para que como iglesia podamos dar cumplimiento a su mandamiento, hacer su voluntad. Orar, clamar, rogar, interceder. Suplicar por ellos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y estaba entonces hablando de Jerusalén y estaba hablando de la iglesia, entiéndame, Sión, la iglesia. Y se corrompió la iglesia y la iglesia está corrompida. Y la iglesia entonces no se corrompe cuando no manifiesta a Dios. Esa es la corrupción de la iglesia. Cuando no manifiesta la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el cual quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Lo acabamos de leer, 1 Timoteo, vamos. Yo sé que ya nos estamos pasando, discúlpenme, nos estamos pasando. Capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, esa es la prioridad de Dios y esa es la prioridad de la iglesia. Si no es la prioridad de la iglesia, la salvación, y esa salvación solamente es posible por medio de la intercesión. Porque está diciendo que a favor de mí para que yo no los destruyese y no lo hallé, por tanto derramé sobre ellos mi ira. Ser salvo es salvarlos de la ira. La salvación es ser salvos de la ira venidera, de la manifestación del justo juicio de Dios. Y la única forma es entonces guiándoles al arrepentimiento para el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesucristo. Entonces por eso clamamos específicamente que se arrepientan, que vuelvan su corazón al Señor, que el Señor se les manifieste, que les conceda su gracia. 1 Timoteo, capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Entonces, predicándoles el Evangelio, pero para predicarles el Evangelio, primero debemos presentárselos a Dios. Primero debemos que Dios sepa que existen, y por eso siempre les decimos, ¿cómo es el nombre? Dígame el nombre para pronunciar el nombre, para que el nombre suba delante de Dios y Dios lo conozca. Y Dios los conoce a ellos, a los que no creen, así como nos conoció a usted y a mí, porque alguien les habló de usted y de mí. Oró por usted y por mí. Y por eso estamos aquí. Porque alguien le habló a Dios antes de usted y de mí. Antes alguien le dijo su nombre y me dijo, se llama fulano, por sutano. Amén. Entonces que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Disculpen, sí, nos pasamos un poquito, pero entonces que podamos todo hacerlo siempre con el entendimiento para que seamos entonces verdaderamente conmovidos por el Espíritu Santo, porque no obra entonces en una fe dogmática, en una fe que no tiene entonces entendimiento acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y esa es entonces, mis amados hermanos, la voluntad de Dios, que manifestemos al Padre. Y la manifestación del Padre es por medio del Hijo y la fe que es en Él, confesándolo y creyendo en Él como el único suficiente Salvador del mundo. Y esto es posible a través de la predicación del Evangelio. Y creer el Evangelio es la salvación, es por gracia y eso es don de Dios. Necesitamos primero orar por ellos. Si usted va a predicarle a alguien y va a predicar el Evangelio y no está orando y no está intercediendo, no va a ser posible. Bueno, vamos a despedir este tiempo, mis amados hermanos, orando como el Padre nos enseñó, como su Hijo nos enseñó al Padre,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos, que tengan un excelente día. Perdonen ahí un poquito el pasarnos y nada, que el Señor Jesús obre con poder y gloria y nos bendiga y nos ayude y nos conmueva para que en todo tiempo, siempre, en el bus, en el carro, en el trabajo, en el ratico que tengamos, siempre no dejemos de orar sin cesar en todo ruego y en toda súplica, siempre, siempre. El Señor nos bendiga y nos ayude. Chao, chao, feliz día.